Muchas veces nosotros, cuando conocemos al Señor Jesucristo, abrazamos los beneficios que Cristo nos otorga, pero también tenemos demandas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos es que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal, y lo aceptamos al Señor como Salvador personal, y nos dicen: vas a ser salvo. Y es cierto, pero la realidad, para ser salvo se necesita reconocer a Jesucristo como Señor de nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo conocemos, lo reconocemos como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Entonces, si lo miramos así, la raíz del pecado fue la rebelión, y nos vamos hasta los tiempos de Adán. La base de la salvación tiene que ser lo contrario de la rebelión, tiene que ser la obediencia o la sujeción. Sin un verdadero sometimiento a nuestro Señor Jesucristo, no podremos tener salvación. Yo le invito a que me acompañe en el libro, en la epístola del apóstol Pablo en los Filipenses, en el capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versos 5, vamos a leer hasta el versículo 11. Y es muy conocido, usted ya se lo sabe, pero aquí vamos a tomar base de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Cuando lo tenga, me dice amén. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Mire, este versículo 11 va a ser central de lo que vamos a estar hablando, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra clave es aquí, Señor, y vamos a estar hablando, le dije, acerca del señorío de Cristo. Y vamos a estar girando, hablando alrededor de esa palabra, de la palabra Señor. Pero primeramente, ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Bueno, que Él, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se hizo en forma de hombre. Mire, Cristo, antes de nacer, ya existía en forma de Dios. Él ya era Dios. Recuerde lo que dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como una posición a la que tenía que aferrarse, sino que se despojó y se desprendió a su condición de Dios y vino al mundo en condición de hombre. Por eso Él comía, Él bebía, Él sudaba, Él padecía todos los dolores. Usted sabe la vida de Jesús. Entonces Dios, el supremo de todo el universo, el creador, tomó forma de ser creado, y este fue el sentir que hubo en Cristo. Entonces todos los hombres, nosotros los hombres, los humanos, queremos superarnos en la vida, queremos evolucionar, queremos escalar, queremos subir. Nadie busca lo contrario, nadie busca descender. Pero ese fue el sentir que hubo en Cristo. Pregunta, ¿usted quisiera dejar de ser hombre o tener la forma humana que usted tiene como hombre o como mujer y convertirse en una hormiga? Si vieran las expresiones que yo vi, bueno, eso somos nosotros los hombres. Nadie quiere convertirse en una hormiga. Y lo que ocurrió ahorita en su expresión, en las expresiones que pude ver, es que estamos aferrados a la condición nuestra, a la condición de hombre. Pero el Señor Jesucristo lo tomó por poco. Entonces, Jesucristo, mire, otra cosa, Jesucristo no vino para servir, Jesucristo no vino para ser servido, Él vino para servir. Y estando entre nosotros los hombres, se humilló para tomar la forma de siervo. Toda su vida fue de servicio.
Recuerda él cuando llegó al aposento, tomó la toalla, le brillo, se arrodilló y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Esa tarea de lavarle los pies correspondía al esclavo más indigno de la casa, y él lo hizo porque descendió a morir. Mire, nosotros siempre buscamos escalar, nosotros siempre queremos más, siempre queremos subir, ascender, pero Dios, Jesucristo, cada vez iba descendiendo en sus pretensiones. Siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo. Y mire, y aún él tomó un escalón más bajo que ser siervo. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo descendió al lugar más bajo, y morir en la cruz era una maldición. Entonces él cargó en el Calvario la maldición sobre sí y fue hecho pecado por nosotros. El ser más alto del universo descendió hasta el lugar más bajo. Todas nuestras maldiciones cayeron en el Hijo de Dios en aquella cruz. Doy gloria a Dios por todo lo que Jesucristo hizo por mi vida, por lo que hizo por su vida, porque no es fácil. Yo vi las expresiones del nadie quiere. Dios también le exaltó hasta lo sumo. Mire, Jesucristo se humilló. ¿Y qué diferente es Jesucristo a nosotros? Porque a nosotros no nos gusta humillarnos. Siempre buscamos ascender un poco más. Recuerda la expresión de Juan y su hermano, concédeme que en tu reino me siente a tu derecha. La otra expresión, Señor, ¿quién será el mayor? Porque siempre buscamos subir de categoría, estar escalando, pues, como la estrella resplandeciente de la mañana, como el resplandor de su gloria, como el sol de justicia, como el buen pastor, como el redentor, como Emmanuel, como admirable, como consejero, como príncipe de paz. Cuando nació un ángel le dijo Jesús Salvador, y al ser bautizado en el Jordán, el Padre le dio otro nombre, le dijo Hijo amado. ¿Qué otro nombre falta? Le dijo que Él era la luz. Él dijo, yo soy la luz, yo soy pan de vida. Tantos nombres que tiene nuestro Señor Jesucristo, pero entre los nombres de Cristo está uno que es sobre todo nombre, y es el nombre de Señor. Entonces, el título que el Padre le confirió en ese momento, habiendo resucitado, ascendiendo a los cielos, siendo exaltado, fue el de Señor, y se sentó en el trono de la majestad de Dios. ¿Y cuál era ese nombre? Ese nombre era Señor. Esa palabra yo la voy a repetir no sé cuántas veces hoy. Señor, anótela ahí, Señor grande. A Jesucristo le dio el título de Señor, y este es el nombre más grande que puede tener Cristo, el de Señor. Sin embargo, hoy nosotros usamos este nombre, Señor, y no parece ser tan importante, porque decimos, bueno, el Señor de la esquina, el Señor de la pulpería, el Señor, y no parece tener tanto realce. Con el tiempo muchas palabras van perdiendo su validez o su valor. Esa palabra es de uso común para nosotros. Entonces, la palabra Señor, hoy cualquiera la usa y se la decimos a cualquiera, pero antiguamente, en los tiempos de Jesús, no a todos se le llamaba Señor. Era un título que pocos poseían, y cuando alguien lo tenía era realmente todo un señor. Cuando Pablo escribió esto, recuerde, Pablo no lo escribió en español, Pablo no lo escribió en inglés, Pablo no lo escribió en francés, Pablo lo escribió en griego. Y en griego la acepción de la palabra Señor es kurios en griego. ¿Y qué significa Señor? ¿Cuál es el valor que le da el griego a la palabra Señor o kurios? Bueno, significa que es jefe, que es dueño, que es amo, que es soberano, que es máxima autoridad. La palabra Señor, si usted se recuerda, el domingo pasado estábamos hablando de la voluntad de Dios, que Él nos compró, y que nosotros, al ser comprados por Él, ya no podemos andar por ahí haciendo cualquier cosa, porque le pertenecemos a Él. Yo no puedo andar en la vida, como dicen los muchachos, loqueando, viendo qué hago, como una hoja, a ver dónde me lleva el viento. No, porque yo tengo un amo, yo tengo un dueño, yo tengo un Señor, yo tengo un soberano, yo tengo una máxima autoridad, y yo me rijo bajo lo que Él dice. Entonces, cuando alguien confiesa que Jesucristo es Señor, o sea, está diciendo, mi Jesucristo es mi Señor, está diciendo, Él es mi jefe, Él es el que manda mi vida, es también mi dueño, es mi patrón, es mi propietario, yo soy suyo.
Y todo lo que soy, todo lo que tengo le pertenece a Cristo, porque Él es mi amo. Entonces cuando usted diga Jesucristo es mi Señor, significa todo esto: amo, jefe, dueño, soberano, máxima autoridad en mi vida. Entonces el amo era dueño de la vida de su siervo. El amo tenía la facultad hasta quitarle la vida a su siervo. Y Jesús es el amo de nuestra vida. Además, Señor significa soberano, que Él está sobre todo y que nada escapa de su control. Él rige y es la máxima indiscutible autoridad de nuestra vida. Al decir Cristo es el Señor, entonces estamos diciendo muchísimo. Esta palabra Señor en el Imperio Romano se usaba de dos maneras. Primero, se usaba a los señores que poseían esclavos, que poseían bienes y tenían esclavos bajo su autoridad. Eran jefes, dueños y amos de sus siervos, sus esclavos. Y la vida del esclavo consistía en dar fiel cumplimiento a las palabras que salían de la boca de su amo. Lo que el Señor decía, lo que su Señor decía, el esclavo lo ejecutaba a pie de letra. No era cuando él quería. El esclavo, el amo decía algo y el siervo salía, el esclavo salía a hacer lo que el amo decía. Y la actitud constante del esclavo era: ¿qué dice mi Señor? ¿Qué quiere mi Señor? Entonces, mire, Pablo también en Filipenses 3, 7 y 8, lo parafraseo para acortar un poco el tiempo. Pablo declaró, dice: yo también soy esclavo, aunque no de los hombres, tengo un Señor, soy esclavo de Jesucristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarlo a Él. Él es mi Señor. Filipenses 3, 7 al 8. Pablo se comportaba ante su Señor como un fiel esclavo a su curios, a su Señor, a su amo. Entonces, y vemos la vida de Pablo desde el primer día de su conversión. ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Están en Hechos, anótelo, Hechos 9, para que lo lea en su casa. Lo podemos ver porque sí me interesa este relato de Hechos 9, porque vamos a ver cuántas veces se menciona la palabra curio, Señor. Lo leemos. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca del Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, verso 5, ¿qué dijo? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Hasta ahí lo dijo. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es la diferencia entre en este momento Saulo y nosotros? ¿O cuál es la diferencia entre ya después Pablo y nosotros? Que mientras él obedecía en todo, nosotros nos levantamos de las rodillas, nos levantamos de nuestras rodillas, porque muchas veces le decimos: Señor, tú eres el Señor de mi vida, y estamos postrados y nos levantamos a hacer lo que nosotros queremos. En esa época, cuando un esclavo, otra cosa que me sorprendió, en esa época, cuando un esclavo escribía una carta, debía firmarla con su nombre y agregar esclavo de quién era, esclavo de su amo, colocando ahí el nombre de su amo. En Filipenses 1:1, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos, o sea, esclavos de Jesucristo. Entonces, Pablo se declaraba esclavo del Señor Jesucristo. Esa era la firma que tenía la nota, las cartas de Pablo. Ellos eran esclavos de Jesucristo. Otra acepción que tenía, la primera le dije que era para un señor, alguien que tenía posesión, alguien que tenía tierras, alguien que tenía ganado, alguien que tenía dinero, alguien que tenía siervos, esclavos. Y la otra era
que el César de ese tiempo, ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano y el César era el señor del Imperio Romano. Entonces, en el sentido absoluto, en el Imperio Romano solo había una persona que ameritaba llamarse Señor, y era el César. Era el César, el emperador. Y todo el imperio debía comenzar, toda la gente del Imperio Romano debía que confesar que el César era el Señor. Entonces, muchas veces quien decía otra cosa, lo mandaban a la cárcel, lo prendían, lo echaban en el juego o a las bestias. Y por eso los primeros cristianos, cuando confesaban a Cristo como Señor, prácticamente se estaban declarando su muerte. Y preferían morir antes de que seguir su vida negando al Señor Jesucristo. Algunos comprendían esto cuando el Señor le dijo: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Y mire, el César era el señor de todo el Imperio Romano, era el jefe, era el que mandaba, era el dueño de todo el imperio, de todo su territorio. Aun cuando la gente tuviera fincas, tuviera terrenos, tuviera monedas, el César podía ir a quitarle sus tierras, porque administrativamente los señores podían tener pertenencias, pero el César era el señor de todo, era el señor de todo. Entonces, a última instancia, todo pertenecía al César. Entonces, él era el dueño. Por eso cuando le preguntaban a Jesucristo si debían pagar impuestos a César, él que respondió: enseñan una moneda. ¿De quién es la imagen en la moneda? Dijo el Señor Jesucristo: del César. Bueno, al César lo que es del César. Todas las monedas del imperio tenían la imagen del César, todo el dinero, y aún el imperio era de propiedad del César. O sea, él era el dueño de todo el Imperio Romano, el César. Entonces, durante los días del imperio, Pablo vislumbró otro imperio. Él se estaba dando a conocer otro imperio, otro reinado, otro reino que comenzaba a tomar fuerza y a extenderse sobre la tierra, y era el reinado de Jesucristo, el reino de Dios. Y cualquier lugar donde iba Pablo, establecía iglesias, lo hacía bajo el fundamento que Jesucristo era el Señor. Por eso es que eran perseguidos. Por eso que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, eran perseguidos. Y cada vez que se agregaban más miembros a la iglesia primitiva, reconocían que el Señor, que Cristo era el Señor de su vida. Había otro imperio, decía Pablo, otro reino, el reino de Dios, y su trono es estable y es para siempre. Y miren, el reino de Dios. Y es mucha la diferencia entre la iglesia primitiva y las iglesias de hoy en día. Esto nos ha llevado a analizar la forma. A mí me ha sorprendido, porque ayer que estaba viendo esto, me sorprendía cómo la forma que Jesús predicaba. A veces me sorprende, a veces también me avergüenza un poco, porque nosotros queremos usar métodos, queremos usar varias formas de cómo llevar el evangelio, pero muchas veces nosotros preguntamos: ¿quiénes quieren ser salvos? ¿Quiénes necesitan a Jesús en su vida? Pero mire, Jesús no se la complicaba. Jesús decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no se complicaba. Y se trataba de un reino que venía por cada uno de los individuos que escuchaban la palabra de Dios. ¿Y cómo era ese reino? Era en la persona del rey. Cuando Cristo se acercaba a alguien, lo ponía al frente en una disyuntiva: o se acercaba al reino o no, o entraba al reino o no. Entonces, ¿cómo entrar? ¿Cómo entramos a ese reino? Subordinándonos, sujetando a la autoridad del rey. Y Cristo enfrentaba a los hombres con su propia autoridad: ¿se sujetan a mí o no? ¿Me reconocen como Señor de su vida o no? Y voy a poner 3 ejemplos o 4 de cómo Jesús enfrentaba o confrontaba a las personas. Miren, el ejemplo de Simón y Andrés nos va a ayudar a entenderlo mejor. Cristo andaba en las calles de Capernaum, en Galilea, y en orilla del mar ve 2 hombres, y Cristo se detiene, los mira. Uno era Pedro y otro era Andrés, y ellos miraron a Jesús, Jesús los miraba de ellos. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús
les lanzó una orden con autoridad. No le dijo, muchachos, ¿quieren venir a mi reino? ¿Les gustaría? ¿Están desocupados? No, Jesús les dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Jesús no les dijo, miren, si ustedes quieren, vénganse conmigo, yo los voy a hacer pescadores. No, Jesús hablaba con autoridad y Jesús daba órdenes. Recuerde, Jesús es Señor y Jesús daba órdenes. Y por eso yo me sorprendí ayer porque ¿cuántos quieren aceptar al Señor Jesucristo? ¿Cuántos quieren? Pero Jesús no solo les decía, o entran o no entran. Entonces, Pedro y Andrés se enfrentan a una orden. Pero ¿qué hacen con una orden como esa? ¿La obedecen o no? No tenían otra alternativa. Entonces Pedro pudo haber reaccionado, pero ¿quién es este? ¿Qué pretende este Jesús? Yo soy el dueño de mi vida, yo hago de mi vida con lo que yo quiero. ¿Cómo viene este a ordenarme lo que yo tengo que hacer en mi vida? Y mire, Jesús era así. Jesús era así. Y ahí entra la disyuntiva en nuestra vida. ¿Por qué me dan órdenes a mí? Si yo estoy acostumbrado a hacer con mi vida lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Entonces, el seguir a Jesús significa que nos sujetamos a Él y que Él es quien manda en nuestra vida. Usted sabe que Pedro y Andrés dejaron lo que estaban haciendo por seguir a Jesús. Y yo interpreto que en ese momento ellos estaban diciendo que antes de conocer a Jesús, de presentarse a Jesús cara a cara, ellos eran dueños de lo que hacían. Eran dueños de sus vidas, pero desde ese momento Cristo lo empezó a hacer. Otro que recibió el llamamiento así fue Mateo. Mateo, recuerda, era cobrador de impuestos. Yo me imagino que Mateo estaba en una acera con una mesita y tenía una larga fila de gente. Él estaba con su calculadora sacando cálculos porque él cobraba impuestos para Roma. Entonces se aparece Jesús y Cristo. Y viene él, viene Cristo y le da también una orden. Pero mire, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos encarar a alguien o queremos hablarle a alguien de Jesús, del reino de Dios? Primero, mire, Dios le ama. Usted es un pecador. Si usted muere, usted se va a ir al infierno. Y acepte al Señor Jesucristo como su Salvador personal para que sea salvo. Pero la orden de Jesús a Mateo solamente le dijo, sígueme. Sígueme. Entonces, a veces yo me pongo a pensar qué pensó Mateo al que viniera alguien a quien no conocía y le dijera, sígueme. Podría haber pensado, pero ¿por qué me está dando orden a alguien que no conozco? ¿Quién era él para que yo le pueda seguir? Entonces, dice que Mateo al final le siguió, pero el seguir a Jesús significaba dejarlo todo. Mateo no dijo, espéreme que salgo a las 6. O espere que termine el mes porque tengo que liquidar, tengo que tengo que mandar a Roma el estado final. No, Mateo dejó todo y lo siguió. Entonces, para muchos la acción que tomó Mateo de seguir a Jesús podría haber sido locura para otros. Pero para los que creen y obedecen al Señor, ellos sabían que alguien los estaba llamando, que no era cualquier persona que los estaba llamando. Otro ejemplo es Zaqueo. En Jericó usted sabe que Zaqueo era un hombre de baja estatura. Zaqueo era un publicano y él sabía que Jesús iba a pasar por ahí, sabía la ruta que Jesús iba a llevar y él se subió a un árbol y Jesús le da una orden también. Jesús le da una orden, date prisa, desciende porque es necesario que vaya a tu casa. Y mire, yo me pregunto, ¿qué habrá pensado Zaqueo? ¿Cómo me viene a decir que va a llegar a mi casa si yo no le he invitado? Cuando llegó a la casa Zaqueo, a la carrera, ¿qué le dijo la mujer? Me imagino que Zaqueo, amor, en la mesa, que viene Jesús. ¿Y quién es Jesús? No, ahí el que anda ahí. Pero, ¿y por qué le haces caso a alguien que no conoces? Mire, es bien interesante la forma como actuaba Jesús. Jesús prácticamente se invitó solo a la casa de Zaqueo. Y yo me imagino que la mujer le preguntó, bueno, ¿y quién te manda entonces? Bueno, antes de conocer a Jesús me mandaba yo solo, ahora me manda a Jesús. La pregunta es,
¿Por qué? Al momento de Jesús sentarse con Zaqueo, le dijo: la mitad de mis bienes daré a los pobres, y al que le robé le voy a devolver 4 veces más. ¿Quién le había enseñado todo esto a Zaqueo? ¿Cómo había experimentado Zaqueo un cambio como este? La cosa es que Mateo, con el encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, ya no se mandaba solo, y él reconoció que tenía un nuevo Señor. Otro hombre era el joven rico. Él quería seguir a Jesús, y Jesús le dijo: ¿qué tengo que hacer? Él le preguntó a Jesús: ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y él le dijo: bueno, obedece mis mandamientos, cúmplelos. Y él dijo: no, ya lo hago. Bueno, entonces vende tus bienes. Y mire, dije que el Señor significaba ser jefe, ser dueño, ser amo, ser soberano, ser absoluto, al que le pertenece todo. Y no es que Jesús estaba en contra de que este muchacho tuviera bienes, que tuviera posesiones. No es que Jesús estaba en contra de que, no era que Jesús le estaba diciendo que para tener vida eterna necesitaba vender todos los bienes. El joven se encuentra, mire, se encuentra en la mera entrada del reino. O entra o no entra. Pero no, él toma una actitud y le dice: lo que es mío, yo soy el dueño y Señor de mi vida y de mis posesiones. No estoy diciendo que para entrar al reino de Dios hay que vender todo lo que poseamos. El reino no es cuestión de vender o de comprar. Hay un solo requisito para entrar en el reino de Dios, y es reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Si Jesucristo es mi Señor, es Señor de todo lo que soy y de todo lo que tengo. Pero si no es Señor de mí todo, sencillamente no es mi Señor. Y viendo todo esto, yo interpreto que la conversión para nosotros los cristianos significa una rendición total a la autoridad de Él. Ni una vez Jesús rebajó la exigencia. Jesús exige todo o nada de nosotros. Usted no puede decirle: Señor, yo te entrego el 50% de todo lo que yo soy. Te entrego el 50% de mi corazón. Te entrego el 50% de mis pensamientos. Te entrego el 50%. No, usted no. Yo la vez pasada yo decía, cuando yo me casé, yo nunca le dije a Sheila: bueno, te voy a entregar el 50% de mi corazón. Le aseguro que no estuviera casado con ella. Porque hay una demanda de Dios de todos de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestro pensamiento, de nuestras palabras, de lo que oímos, de nuestras manos, de nuestro quehacer, de nuestros bienes, de nuestro dinero. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, Jesucristo busca hombres que se rindan enteramente a Él, porque con esa clase de hombres Jesucristo va a edificar su iglesia. Y todos debemos de entender bien que desde el principio, que seguirlo significa reconocerlo como Señor y Rey de la vida, como autoridad suprema e incuestionable. Pregunta: ¿Jesucristo es el Señor de su vida? No me conteste. Hemos creído muchas veces referente a Cristo. Sabemos que Él murió por nosotros, sabemos que Él es Salvador y que Él resucitó, que Él contesta nuestras oraciones, que Él viene otra vez, pero no le hemos rendido nuestra vida y no le hemos reconocido como Señor. Muchas veces le reconocemos como Salvador, pero no como Señor, o lo confesamos, pero en la realidad es otra cosa, solamente se queda en una confesión. Nos hemos convertido reconociendo como único y suficiente Salvador. Es de notar, mire, me encanta esto, porque la iglesia primitiva, cuando se convertían aceptando a Cristo como, no se convertían aceptando a Cristo como su Salvador, sino aceptándolo como su Señor, como su dueño, como su propietario, como pertenencia suya, como el Señor de su vida. Y usted puede leer el libro de los Hechos. Leí una parte, un texto de cuántas veces decía Señor. Al leer los Hechos, los recién los convertidos, comparado a nosotros hoy, la diferencia es que nosotros lo conocemos, lo reconocemos como Salvador, pero no como Señor. Y usted sabe las cosas que pasaban en el libro de los Hechos. Es ahí la diferencia. Entonces, Pablo, mire, el apóstol Pablo,
que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, solo 3 veces hablaba de Cristo como Salvador, pero usaba la palabra Señor más de 300 veces. Y usted sabe el ministerio de Pablo. Nosotros en cambio podemos presentar a Cristo como Salvador 300 veces y solo como 3 veces como Señor. Entonces debemos nosotros reconocerlo como el Señor de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 10, 8 y 9, usted se lo sabe. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. ¿Cómo opera la salvación? Por la confesión de nuestra boca que Jesucristo es el Señor, no el Salvador. No el Salvador. Y mire, una de las cosas que nos ha afectado a nosotros ha sido el pecado desde Adán y Eva. Ellos nos mataron, ellos nos robaron, ellos no blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la maldad? ¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? Bueno, que ellos vivían sujetos bajo la autoridad de Dios, pero una tarde dijeron, ya no más, voy a hacer lo que yo quiero. Entonces yo hago las cosas como yo quiero, yo hago las cosas como a mí se me dan las ganas. Y estas ganas de hacer las cosas a su manera es la esencia del pecado, se llama rebelión. Este es el pecado que predomina en el mundo. Y la Biblia enseña que estamos en tiempos que el pecado se multiplicará. Y eso es verdad. La gente también tiene menos vergüenza de hacer lo que hace. Y usted lo ve que la gente sube videos en las redes sociales como que sí es gran cosa, mas no saben que antes eso nunca íbamos a ver cosas así. Pero ahora la gente cada vez tiene menos vergüenza. Ya no hay respeto por las buenas costumbres, ni por los mayores, ni por la edad, ni por nada. Es un espíritu que domina al mundo, tanto a los padres como en los hijos, como en patrones, como empleados, en todos los órdenes de la vida. Y ese espíritu nos ha contagiado a nosotros, los que nos llamamos miembros de la iglesia de Jesucristo. Porque podemos leer la Biblia, podemos orar, testificar, ganar almas, predicar, hablar en lenguas y hacer muchas buenas obras, y sin embargo seguir haciendo lo que nos da la gana. Por eso el Señor Jesucristo decía, unos van a venir, en tu nombre hicimos aquello y esto, echamos fuera demonios, y Él va a decir, apartados de mí. Pero profetizamos, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque cualquiera que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena, y vino la tempestad y la inundación, y fue grande su caída. Pero cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, vino el río, la inundación, y la casa permaneció. Edificar la roca edificar sobre la roca es reconocer a Cristo como el Señor de su vida, de nuestra vida. Y mire, a usted y a mí Dios nos ha llamado para ser un pueblo diferente. Para ser un pueblo diferente y Dios quiere que nosotros empecemos a restaurar todas estas cosas que han estado mal en nuestra vida. Que empecemos a restaurar nuestra vida, nuestra familia, la iglesia. Que podamos volver al lugar donde debemos estar, exaltar a Cristo ante los ojos de todos. Y Dios está llamando un pueblo para sí. Siempre ha sido el objetivo de Dios formar una familia, un pueblo para sí. Y por eso Dios nos hace sus hijos, un pueblo que le responda. Mientras que el mundo está en tiempos finales, irá en mal de en peor, haciendo cada cual lo que le parezca. Parece una carrera desenfrenada y acelerada, pero Dios levanta un pueblo que pueda hacer contraste a todo lo que ellos hacen. Y eso somos usted y yo. Que un pueblo que pueda hacer la voluntad de Dios, que pueda reconocer a Jesucristo como su Señor. Y mire, nosotros conocemos la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Y hacemos esta oración, venga tu reino a nuestra vida. Pero muchas veces la pensamos como algo escatológico, algo que va a pasar, que venga el reino de los cielos cuando Él venga. No, hacer la voluntad de Dios. El reino de los cielos va a venir a nuestra vida hoy. Y es nuestro deber que nosotros podamos decir, Señor, que venga tu reino a mi vida. Señor, reina mi vida, que sea hecho tu voluntad en el cielo como en la tierra, en mi vida, así también en el hogar, en mi trabajo, en mi empleo, en mi emprendimiento, en mis estudios, en todo lo que yo hago, donde yo vivo, en todo, hágase tu voluntad, Señor. Ese debe ser nuestro deseo.
Y yo le pido, iglesia, que usted pueda orar en ese sentido. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Yo no quiero hacer más mi voluntad, porque solamente cuando pasamos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida vamos a ver transformación, primeramente en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra congregación. Desde lo más profundo debemos pedirle a Dios que Él sea nuestro Señor de nuestra vida. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, traerlo a sus pies. Y mire, y amarnos, como decía Pablo, esclavos de Jesús. Para terminar, solo acompáñenme en Deuteronomio 10:17. Yo le pido al Ministerio de Alabanza que suba. Y si leemos este texto de pie, por favor. Deuteronomio 10:17. Nos ponemos de pie y lo leemos. Deuteronomio 10:17. Dice la palabra de Dios: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Ahora lo leemos todos juntos, fuerte. 1, 2 y 3. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona ni toma cohecho. Yo le pido que cierre sus ojos ahí donde está.